nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos con esta explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco, que explica toda la Biblia. Bien, hoy vamos a ver la vida pública de Cristo nuestro Señor. En primer lugar vamos a ver su coloquio con Nicodemus, y después veremos Jesús se marcha a Galilea, su coloquio con la samaritana. Entonces, cuando nuestro Señor empezó su vida pública, dijimos, hizo el ayuno, escogió los apóstoles, fue enseñado como Mesías por San Juan Bautista, después sube a Jerusalén, y en el capítulo 2 de San Juan, 14-22, purifica el templo, rechaza ovejas, bueyes, toros, vacas, etc. Dice, la casa de mi padre es casa de oración, ustedes la hicieron casa de negocios. Y le dicen, ¿qué pruebas das que eres el Mesías? Y bien dice, destruyen ese templo y yo lo reedificaré en 3 días. Claro, hablaba del templo de su cuerpo. Y después dice San Juan, capítulo 2, 23-25, dice, Jesús hizo muchos milagros. Mucha gente creía en Jesús viendo los milagros que hacía, pero no dice cuál milagros. Entonces no dice cuál milagros. Eso significa que todo no está escrito. Cuando los protestantes dicen que solo la Biblia, sí, pero debe decir que todo no está escrito. ¿Qué hacemos? Después, uno de los jefes de Israel, llamado Nicodemus, era hombre bueno, piadoso, quería hablar con Jesús, pero no se atrevía públicamente a ir a Jesús. Pues ahora vemos el capítulo 3 de San Juan, noten esto, capítulo 3, 1-21, vemos esta historia muy hermosa de Nicodemus con Jesús. Había un hombre de los fariseos, de los líderes judíos, llamado Nicodemus, principal entre los judíos, entonces uno era grande. Vino de noche a encontrar a Jesús y le dijo, Rabbi, mi señor, mi mayor, es manera de hablar aramea. Rabbi, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Bueno, entonces todavía Nicodemus no sabe que Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, sabe que es un gran profeta, que es un Mesías, que es un hombre de Dios. Dice, nadie haría los milagros, y también aquí no dice cuál milagros. Entonces, no habla de milagros, pero no dice cuál milagros. Nadie haría los milagros que usted hace si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Esto es muy importante. Habla aquí del bautismo, de hecho, nuevo nacimiento. Cuando dice Jesús en el Evangelio, en verdad os digo, es algo muy solemne, algo muy serio, algo muy importante. Entonces, noten esto para conocer esta fórmula. En verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemus le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre si no nace y nace de nuevo? Jesús le respondió, y aquí es muy importante, noten esto, habla del bautismo, San Juan 3, 5. Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, noten eso, es muy importante. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te admires de que te ha dicho, os es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. A lo cual Nicodemus le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú eres el doctor de Israel, doctor en sabiduría, en Biblia, ¿y no sabes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos, atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas del cielo?
Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Es una fórmula también acerca de Cristo, de humildad. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo hombre. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree tenga en él vida eterna. Muy hermoso esto. Entonces aquí tenemos en este pasaje del diálogo con Nicodemus varias cosas muy importantes. Terminamos la lectura y después explicamos más, ¿sí? Porque así amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo lo que cree en el Hijo de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna viene de la creencia en Jesús y, claro, hacer lo que Jesús pide. No solamente creer, sino hacer lo que dice y pide también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. Quien cree en Él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y ese es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras están hechas de Dios. Muy rico, podríamos pasar 3 horas explicando esto, solamente vamos a hablar en unos pocos puntos. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor en este capítulo 3, versículo 5 de San Juan? En su diálogo con Nicodemus, dice algo muy importante, insiste sobre la necesidad de volver a nacer de nuevo. En verdad te digo, si uno no nace del agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, los santos padres de la Iglesia, los grandes santos, papas, obispos, todos los cristianos siempre han creído que este versículo se aplica al bautismo. Quien no renaciera del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. San Juan, capítulo 3, versículo 5, es sumamente importante. Y también en San Marcos 16 había dicho Cristo, o dirá más tarde más bien, el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no cree será condenado. Ahora, este anuncio de esta necesidad del bautismo, Cristo va más tarde a explicarla más a fondo, a tal punto que dice, al subir al cielo, vayan a todo el mundo, predican a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora aquí nuestro Señor no hace diferencia entre chicos, de grande, adulto y niño. Dice, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede entrar en los cielos. Si uno no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en los cielos. Repite, entonces aquí sea chico, sea grande, es muy importante. No hay ningún versículo de la Biblia que diga no se puede bautizar niños. Ninguno, eso no existe. Y noten también otra cosa, notenla, es importante. El capítulo 3 de San Mateo, 3:11, ya lo habíamos dicho antes, San Juan Bautista dice, yo os bautizo con agua, en señal de arrepentimiento, hay uno mayor que yo, no soy digno de desatar la correa de su zapato, él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. San Mateo 3:11. Entonces ahí habla de 2 bautismos. Bautismo rito judío, el que Cristo recibió, y bautismo sacramento por el Espíritu Santo. Siempre la Iglesia, apoyándose en esto, dijo bautizar a toda criatura. ¿Y por qué se bautiza el niño? No por pecado personal, porque ni puede hablar, pobrecito, por pecado heredado, lo que llamamos pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? Consiste en nacer privado de la gracia que Adán y Eva perdieron y no pudieron comunicar a sus hijos. Este es el pecado original. Entonces el bautismo devuelve la gracia, la santidad, hace el niño
hijo de Dios. Y el mayor regalo que los papás pueden dar a los hijos es bautizarlos. ¿Sí? Después, en esta charla con Nicodemus, nuestro Señor dice algo más, algo muy hermoso. Dice también, hablando de su misión como Mesías, como Salvador del mundo, y bien dice que como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces aquí nuestro Señor habla de la crucifixión. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de la historia, no? Cuando los judíos se rebelaron contra Moisés, Dios mandó unas serpientes, los mordían y morían. Entonces, arrepentidos, dijeron, pida a Dios que nos ya salve de esto. Entonces, Moisés hizo una serpiente de bronce, en forma, digamos, de cruz, y los que estaban mordidos por las serpientes miraban la cruz, miraban la serpiente, que simbolizaba la futura cruz, y eran sanos. En otro lugar, olvidé el lugar, en la Biblia dice, no es porque la serpiente de bronce pueda sanar, es que era símbolo de otra cosa, del poder de Dios que sanaba. Noten esto, esta serpiente de bronce está en el capítulo 21:8 de los números. Capítulo 21:8 de los números. Esto también muy importante. Ahí vemos también que Dios no condena toda imagen en la Biblia, puesto que permitió hacer una serpiente de bronce. Es verdad que más tarde los judíos empezaron a como divinizar esa serpiente de bronce, ese símbolo, y fue destruida. ¿Por qué? Porque ya no cumplía con su deber. Pero como la serpiente fue protección de los judíos, así la cruz de Cristo para nosotros es protección. A tal punto que San Pablo dice, cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Jesucristo. Yo me gloriaré únicamente en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Noten eso también importante. Entonces, es bueno saber estas cosas y acercar estos textos unos a otros. Y también nuestro Señor dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para salvar al mundo. Quien cree en Él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ahora los que van a condenarse, se condenan por su propia culpa. No es que Dios quiere. Dios no quiere la condenación de nadie. Dios quiere la salvación de todos, pero hay gente que no hace caso. Entonces, Dios respeta su libertad. Terminamos esto con unas palabras más acerca del bautismo. Solo el que renace en el bautismo por el agua del Espíritu Santo tiene parte en el reino de Dios. Por el bautismo se hace el hombre miembro del reino de Dios sobre la tierra, es decir, de la iglesia de Jesucristo, heredero del reino de Dios en el cielo. El bautismo es, pues, de necesidad absoluta para la bienaventuranza. Entonces nadie puede salvarse si no se bautiza, pudiendo bautizarse, pudiendo recibir el bautismo. Y por eso decía, el más grande regalo de los papás para los hijos es bautizarlos cuanto antes. ¿Y qué recibe el niño bautizado? Y bien, el niño bautizado primero se limpia del pecado original. Y si es adulto, se limpia de todos los pecados personales que tiene. Una persona de 99 años que se bautiza, el bautismo borra no solo el pecado original, también todos los pecados que hizo en toda su vida. Y si este día muere, va a irse al cielo. Ni purgatorio tiene. Es una indulgencia plenaria. Pero cuidado, durante 99 años también estuvo al borde del infierno si estaba en pecado. Entonces no tener envidia de esta gente, ¿no? Pero el bautismo borra todo. El bautismo borra, es una indulgencia plenaria total. Entonces el bautismo nos limpia del pecado original y de cualquier otro pecado, si uno es adulto. 2, el bautismo comunica la gracia santificante, que es la santidad como una luz. Comunica la gracia santificante con las virtudes divinas. ¿Cuáles son estas virtudes? Fe, esperanza, caridad. 3 virtudes que unen el alma con Dios y 4 virtudes morales que nos perfeccionan, cristianamente hablando. Prudencia,
justicia, fortaleza, templanza, y nos da los 7 dones del Espíritu Santo. 3. 4. El bautismo imprime en nuestra alma un carácter indeleble. Es decir, pone una marca de Cristo en nuestra alma que nunca se borra. Por eso no se puede repetir el bautismo 2 veces. ¿Por qué? Porque ya tiene este carácter. Hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse porque marcan este carácter: bautismo, confirmación y sacerdocio. Y también el bautismo nos hace miembros de Cristo y de su iglesia, hijos y herederos de Dios. No es poco. No es poco todo esto. Entonces, nuestro Señor, desde el inicio de su apostolado, nos habla de la necesidad del bautismo. Y por gracia hoy en el mundo ateo, liberal, perdido, pelagiano, el mundo actual no sabe que los hombres nacemos en pecado y nacemos inclinados al mal. No saben. Entonces ya no hacen caso, no buscan la medicina. Y por eso se pudre cada vez más la humanidad. El hombre de su naturaleza es pecador y propenso al mal por el pecado original, porque hay en él algo que lo excluye del reino de los cielos, a saber, el pecado original. Ahora, el pecado original, dijimos, que se elimina por el bautismo, y también la persona recibe fuerzas, energías para mejorarse, recibe antídotos contra las heridas del pecado. Aunque una persona sea bautizada, todavía tiene 4 heridas, 4 llagas, ¿sí? Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos en los sentidos y debilidad en la voluntad. Con otras palabras, lo que dice San Juan en su primera carta: concupiscencia de la carne, todos los malos deseos, concupiscencia de los ojos, todo el deseo de los bienes materiales, y concupiscencia sobre de la vida. Y contra esto tenemos los antídotos de los consejos evangélicos. Termino esto con otra palabra. Nuestro Señor dice: el que no cree ya está condenado. Y de ahí vemos la necesidad de la fe en el Divino Redentor. El que no cree ya está condenado. El que no cree en el Hijo de Dios, hecho hombre, no tiene parte en la redención. Para tener parte en la redención de Cristo hace falta creer en el Hijo de Dios Redentor. Tal incrédulo no quiere Salvador, se pierde sin remedio, porque no quiere que lo salve. La ira de Dios permanece sobre su cabeza, es decir, sobre el crédulo. Aquí está San Juan 3:36. De ahí la importancia de no solamente tener la fe, sino también proteger la fe, comunicar la fe, alimentar la fe, vivir según la fe. Dichosos somos de tener la fe divina y católica, que es la fe cristiana auténtica, mientras que los protestantes, pobrecitos de ellos, tienen una fe humana, toman el Evangelio, selecciona: esto me conviene, acepto, esto rechazo. Eso no es tener fe. Tener fe es creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo, Dios no puede equivocarse y engañarnos. Esto es tener la fe. Ahora, la fe tiene que crecer haciendo actos de fe. Es muy, muy importante. Por desgracia, hoy, debido a la decadencia de la sociedad, bien nos hemos olvidado que tenemos otra vida. Nuestra patria no es este mundo. Este mundo es de paso, es preparación. Somos peregrinos, dice San Pedro. Tenemos que llegar a la vida eterna. Entonces pidamos al Señor este aumento de fe y hagamos cada día acto de fe. Dios mío, creo todo lo que usted ha revelado, porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos. Y la Iglesia está encargada de comunicarnos esta fe divina y católica. Y por eso, en el pasado, cuando los católicos eran convencidos de la verdad de la cosa, no eran relativistas, y bien no aceptaban que cualquier charlatán funda una disque iglesia y engañar a la gente con un evangelio falsificado. Decir la verdad a la gente es caridad. Hoy que quieren que cada uno
invente las matemáticas que quiera. Un día yo vi un dibujo de uno decía al otro, por favor respete mi opinión, 2 y 2 son 5. 2 y 2 son 5, puedes pensarlo, pero nunca serán 5. Nunca serán 5. Cualquiera puede inventar la religión secta que quiere, pero Cristo no tiene iglesias. Cristo fundó una y única iglesia. Entonces, en este coloquio de Nicodemo sacamos como conclusión capítulo 3 de San Juan, versículo 5. En verdad te digo que si uno no nace del agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. El que cree en el Hijo de Dios se salva, el que no cree ya está condenado, está juzgado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el juicio de Dios. Usted nunca llegará a su casa si toma un destino contrario, un camino contrario. Y hemos dicho también en el San Juan 3:14, Jesús compara su cruz a lo que Moisés hizo con la serpiente. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces capítulo 21:8 de los Números, Moisés levantó la serpiente, y bien vemos el Evangelio final de los 4 Evangelios, capítulo 19, por ejemplo, de San Juan, vemos que Cristo fue crucificado. Esto representaba la serpiente de Moisés. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la Iglesia. Tenemos casi unas 550 charlas ahí. Aprovechen, tratamos de todos los temas: la fe, la moral, los sacramentos, virtudes, oración, historia de la Biblia, historia de la Iglesia y las fiestas. Y tenga también la caridad de reenviar esas charlas a sus contactos para que otros aprovechen también.